Hola gente, el día de hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica son relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo. Los de lados que conforman un triángulo rectángulo son la hipotenusa y dos catetos que se denominan opuestos y adyacentes, según la posición que tengan, con respecto al ángulo que se considere. Las razones trigonométricas se definen para ángulos agudos complementarios, como es el caso de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si designamos con A, B y C los lados de un triángulo como el que muestra en la figura, el lado C es la hipotenusa, A y B son los catetos opuestos y adyacentes de A respectivamente. Definición de las razones trigonométricas. Razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Razones trigonométricas recíprocas. Dos cantidades son recíprocas cuando su producto es igual a la unidad. Así, A es recíproco para el B si AB es igual a 1. Por ejemplo, el recíproco de 4 sobre 7 es 7 sobre 4, porque 4 sobre 7 por 7 sobre 4 es igual a 1. El recíproco de 2 es 1 sobre 2, porque 2 por 1 sobre 2 es igual a 1. De la misma manera, dos razones trigonométricas son recíprocas de cuando su producto es igual a 1. Despejando las razones CSC, set y cos del angular de las identidades anteriores, obtenemos que estas tres identidades trigonométricas permiten calcular los valores de las razones CSC, set y cos de un ángulo, ya que, como podrás observar, estas no se encuentran registradas en las tablas semánticas de uso común o programadas en las calculadoras. Además, nos servirán para otros problemas de identidades trigonométricas que se plantearán más adelante. Como podemos observar, las razones recíprocas tienen que corresponder al mismo ángulo. Luego, cada razón tiene su recíproca. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Si comparamos los valores de las razones trigonométricas para los ángulos A y B complementarios en un triángulo rectángulo, notaremos que algunas razones tienen los valores iguales, como se indica a continuación. Los valores de las razones seno, tangente y secante de un ángulo agudo son los mismos que los valores de las razones coseno, cotangentes y cosecantes de su ángulo complementario, así las razones coseno, cotangente y secantes. Resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo significa calcular valor de todos sus elementos, sus tres lados y sus tres ángulos. Para resolver un triángulo debemos conocer al menos tres de sus elementos, uno de los cuales necesariamente debe ser un lado. En todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia de estos. Ángulos de elevación y de depresión. En la vida cotidiana se hace diferencia entre dos tipos de ángulos, esto dependiendo si el observador dirige su vista hacia arriba o hacia abajo del horizonte. Dichos ángulos pueden ser de elevación y de depresión. En esta sección se ilustra la utilidad de saber resolver triángulos rectángulos aplicados a situaciones reales, teniendo en cuenta los tipos de ángulos que intervengan en cada caso. Ilustraremos la diferencia mediante la situación hipotética que se ilustra a continuación. Como se puede observar en la imagen que se muestra en pantalla, si una persona está situada en lo alto de un risco en la orilla del mar y observa hacia arriba un helicóptero que vuela a determinada altura, el ángulo que se forma con la horizontal y con la visual dirigida al objeto que vuela es el ángulo de elevación. Si después se dirige la vista hacia un kayak que se acercará a la costa, la misma horizontal junto con la visual dirigida a dicha embarcación formará otro ángulo, el ángulo ACD, el cual le llamaremos ángulo de depresión.
con las definiciones de las razones trigonométricas y tomando como ejemplo los valores encontrados para el ángulo A, encuentra los valores faltantes de las razones trigonométricas del ángulo B de la siguiente figura. Para encontrar el valor de seno de beta se divide cateto opuesto entre hipotenusa. Para encontrar la tangente de beta se divide cateto opuesto entre cateto adyacente. Para encontrar la secante de beta se divide hipotenusa entre cateto adyacente. Para encontrar la cotangente de beta se divide cateto adyacente entre cateto opuesto. Para encontrar la secante de 75 se divide hipotenusa entre cateto adyacente. Sustituimos el coseno de 75 grados por su valor, que es igual a 1 entre 0.2588, que al dividirlo entre 1 nos da 3.86.